Vamos a poner en práctica esto con unos cuantos ejercicios. Veamos cómo nos va a ir aquí. Complementemos con unos cuantos ejercicios muy prácticos, aplicativos, sobre angulitos. A ver, empecemos con estos. Veamos. ¿Qué nos dice aquí los ejercicios? Primero inicia diciendo lo siguiente. Calcular la medida del ángulo A o B. Es bueno que al que te piden, a él le pongas el valor de X. A ver, te piden calcular la medida del ángulo A o B. A o B. O sea, el ángulo que te piden, mira, A o B, sería este ángulo de acá. Vamos a llamar este ángulo X. Ahí le llamamos X. Si se dan cuenta, él es X, este ángulo vale 40 grados y este otro vale 90. Justamente ahí lo ven que es ángulo recto. Y la suma de todos ellos tendría que dar el valor de 180 grados. Ya lo hemos visto justamente hace un ratito. Por ende, se genera una ecuación aquí, que sería X más 40 grados más 90 grados. Esto nos da 180 grados. Esa sería la ecuación a resolver. 40 más 90, bueno, sería X más 130 grados. Esto resulta ser 180 grados. Por ende, el 130 pasa a restar y X tendría valor de 50 grados. De esta forma hemos hallado el valor de X. Es bastante simple. Si vemos el segundo caso, vamos a notar que este ejercicio tiene que ver mucho con una propiedad que hemos visto hace un momentito. Y la propiedad que hemos visto se llama opuestos por el vértice, ¿cierto? Veamos de qué se trata y cómo es esto. Tenemos dos líneas que se cruzan, son líneas rectas. Por ende, el ángulo que se encuentra aquí debe ser igual al que está al lado opuesto por el vértice. Por ende, este ángulo 2x más 10 grados debe ser exactamente igual en medida que 70 menos x. Por ende, hacemos una igualdad simplemente, porque son iguales. Sería 2x más 10 grados tendría que ser igual a 70 grados menos x. Y una vez más tenemos una ecuación. El menos x puedo pasarlo tranquilamente al otro lado, pero como está restando aquí, pasa sumando. 2x, el x pasa a sumar, tendría que ser 3x. Igual, el 10 que está sumando aquí pasa restando al otro lado. 70 menos 10 sería 60 grados. El 3 pasa a dividir y nos sale que el valor de x es de 20 grados. Listo, hemos obtenido x. En ese tercer caso, ¿qué vemos de especial? Lo especial aquí es que son ángulos, pero si yo los veo, 5x, este es un ángulo recto, 90 grados, aquí está el cuadradito. Aquí es 4x y aquí es 90 grados otra vez. Están dando toda una vuelta. Si dan toda la vuelta, la suma de todos ellos debería ser 360 grados. Al dar toda la vuelta, resulta 360 grados. Entonces sumemos todos y luego le haremos a 360 grados. Sería 5x más, seguiría el ángulo de 90, aquí está el 90 grados, más el ángulo de 4x grados, más el ángulo otra vez de 90 grados. Y todos ellos reunidos deberían dar 360 grados. No olvides que toda una vuelta es 360 grados. Sumamos las variables. 5x más 4x es 9x, más 90 más 90 son 180 grados, igual a 360 grados. 180 pasa a restar, sería 9x es igual a 180 grados. 9 pasa a dividir y x termina siendo 20. Entonces tenemos aquí el valor de x, 20.
Muy bien, momento de realizar otro tipo de ejercicios, ya con otro nivel de dificultad, pero que estoy seguro que igualmente va a ser entendible. Veamos, tenemos aquí el problema ejercicio número 4. Y dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Aquí no hay un gráfico, por ende tenemos que realizar el gráfico. Y para eso vamos a ayudarnos con nuestra reglita. Veamos. Se tienen los ángulos consecutivos A o B. En realidad puedes dibujarlo como creas conveniente, no hay una regla para esto. Podemos poner así, que acá sea el punto A, acá que sea O y por acá que sea B. Podemos hacerlo así tranquilamente. A o B, ahí está, A o B, luego B o C, de ahí lo sacamos, B o C, y luego C o D, C o D. Justamente por eso se llaman consecutivos, porque están uno después de otro, A o B, B o C, C o D, consecutivos. Dice que la medida, significa esto, medida del ángulo A o B, significa así, medida del ángulo A o B, A o B, dice que es 40 grados, o sea, esta apertura, este ángulo es 40 grados. Y dice que OC es esta línea, OC, ¿ves? Ahí está la línea, OC es bisectriz de B o D. OC es bisectriz de B o D. La bisectriz vimos hace un momento que era una línea que partía el ángulo en dos partes iguales. Si OC es bisectriz de B o D, significa que este ángulo que está aquí y este otro deben ser iguales. Entonces a este le voy a poner alfa y a él también llamaré alfa. ¿Por qué los llamo alfa a ambos? Porque son iguales de medida. Muy bien. Y luego hay un dato adicional. Bueno, te piden calcular COD, ok. O sea, nos están pidiendo hallar alfa. COD es alfa. Hay que hallar alfa. Sabiendo que la medida del ángulo AOD, ¿quién es AOD? AOD. AOD sería todo el ángulo AOD. Te están diciendo allí como dato que vale 100 grados. Ahí está. Entonces, nos damos cuenta que este angulito 40 más alfa y más alfa son pequeños ángulos que unidos deberían darte todo, o sea, los 100 grados. Por ende, se genera aquí una ecuación también, y sería así. 40 grados más alfa más el otro alfa debería dar 100 grados, porque la suma de estos ángulos debe darte el todo. 40 grados más alfa y alfa serían 2 alfa es igual a 100 grados. 40 pasa a restar, termina siendo 2 alfa igual a 60 grados. Por ende alfa, 2 pasa a dividir, sería 30 grados. Y justamente que nos pedían hallar la medida del ángulo COD. Y COD justamente es alfa, o sea, hemos encontrado lo que nos pedía. Muy bien, ahora corresponde trabajar el ejercicio número 5. Vamos a ver de qué trata el 5 y luego terminaremos con el 6. Veamos, ¿qué dice el número 5? Dice, si el complemento de un ángulo es igual al mismo ángulo, ¿cuánto mide el ángulo? Parece un trabalenguas. Para esto, primero tenemos que empezar diciendo lo siguiente. Nos hablan de un ángulo. Dice, si el complemento de un ángulo. Ese ángulo es desconocido. Vamos a ponerle una letra o una variable. Vamos a decir que X es el ángulo del cual hablamos. X es el ángulo. Y de ahí empezaremos a hacer todo. ¿Qué dice? Si el complemento de un ángulo, mira cómo se pone. Dice, el complemento de un ángulo, o sea, complemento de X, así se pone. Es igual al mismo ángulo, o sea, ¿a quién? A X. ¿Ves? El complemento del ángulo es igual al mismo ángulo. Pero dijimos hace un momento, ¿cómo se ponía el complemento de un ángulo? Si yo tengo el ángulo que es X, su complemento sería
90 menos x. Y si fuera suplemento sería 180 menos x. Esa era una pequeña regla que vimos hace un momento. O sea, 90 menos x es igual a x. El menos x lo pasamos al otro extremo sumando. Sería 90 es igual a 2x. Por lo tanto, x valdría 45 grados. ¿Y quién es x? Justamente el ángulo del cual hablamos. ¿Y que nos preguntaban? ¿Cuánto mide el ángulo? Entonces hemos encontrado su valor. Y por último, para poder tener más claro el tema, vamos a ver este ejercicio número 6. Veamos cómo nos sale. Dice, si sumamos el suplemento de un ángulo con el complemento del mismo ángulo, resulta 170 grados. ¿Cómo así? Entonces, si sumamos, vamos a sumar ¿qué? El suplemento de un ángulo. Entonces, una vez más pongamos que el ángulo es x. Es el ángulo del cual estamos hablando. El ángulo vale x. Entonces, el suplemento del ángulo lo sumamos con el complemento del ángulo y esto resulta 170 grados. Es lo que nos dice el enunciado. Entonces, el suplemento del ángulo, ¿cómo sería? Sería 180 menos x. Y el complemento del ángulo sería 90 menos x. Y esto resulta ser 170 grados. Operamos 180 más 90 serían 270 grados. Menos x menos 2x. Y esto resulta ser 170 grados. El menos 2x lo pasamos hacia el otro extremo con positivo. Y él pasa a restar aquí. Sería 100 grados. Por ende, el valor de x es de 50 grados. Y justamente x es la medida del ángulo que nos están pidiendo. De esta manera, jovencitos, hemos podido avanzar con el tema de ángulos. Espero que haya sido de su agrado y su comprensión. Nos encontraremos en una siguiente ocasión. Muy buen día. Gracias.